El castillo de Vileña, la condesa sangrienta. El sangre aún goteaba de las piedras cuando los últimos gritos se silenciaron en el castillo de Vileña. Era una fría mañana de diciembre de 1610, y el vapor que ascendía del suelo no provenía solo del aliento de los soldados. Era del horror que se había descubierto en los calabozos más profundos de la fortaleza. Isabel Bathory, la condesa sangrienta, había sido finalmente capturada. Pero lo que encontraron allí trascendía cualquier pesadilla que la mente humana pudiera concebir. 46 años antes, Isabel había nacido en una de las familias más poderosas de Hungría. El castillo de Exed había sido testigo de su primer llanto, pero incluso entonces algo oscuro planeaba sobre aquella niña. Su tío, Esteban Bathory, era rey de Polonia. Su primo, Segismundo, príncipe de Transilvania. La sangre noble corría gruesa en sus venas, pero junto con ella, algo más antiguo y siniestro también se manifestaba. Desde sus primeros años, Isabel demostraba una fascinación mórbida por el dolor ajeno. Desgarraba las alas de las mariposas con una sonrisa que helaba la sangre de las niñeras. Y observaba con ojos brillantes cuando los sirvientes eran azotados por errores insignificantes. A los 15 años se casó con Francisco Nadasdy, conocido como el Caballero Negro, un hombre cuya reputación de crueldad en los campos de batalla era legendaria. El castillo de Vileña se convirtió en su nueva residencia, una fortaleza gótica que parecía haber sido esculpida por la propia oscuridad. Las torres se elevaban como dedos huesudos contra el cielo gris, y los corredores resonaban con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Era el escenario perfecto para la transformación que se avecinaba. Inicialmente, las sesiones eran relativamente simples. Azotes, quemaduras con hierro al rojo vivo, confinamiento en mazmorras húmedas. Thurso, hombre que había combatido en decenas de batallas y presenciado las peores atrocidades de la guerra, vomitó violentamente al bajar las escaleras de piedra que llevaban a las cámaras subterráneas. El olor era indescriptible, una mezcla de sangre coagulada, excrementos, carne putrefacta y algo más dulce y nauseabundo que les llevó días identificar. El aroma de flores que Isabel esparcía por el suelo después de cada sesión, en un grotesco intento de crear una atmósfera romántica para sus torturas. 51 cuerpos fueron encontrados en varios estados de descomposición, algunos aún atados a los instrumentos de tortura que habían causado su muerte. Las paredes de piedra estaban cubiertas por una pátina oscura que resultó ser sangre humana acumulada a lo largo de años. Pero eran los detalles menores los que revelaban la verdadera profundidad de la demencia de Isabel. Pequeños espejos estratégicamente posicionados para que pudiera observar su propia expresión durante las torturas. Cuadernos llenos de dibujos anatómicos detallados de las heridas infligidas. Y una colección de mechones de cabello de cada víctima, cuidadosamente organizados por color y textura. El juicio de Isabel Bathory comenzó en enero de 1611, pero rápidamente se hizo evidente que la enormidad de sus crímenes trascendía cualquier precedente legal. Sus principales cómplices, Dorotea Sentes, Ilona Yo, Catarina Benica y János Uríbarri, fueron sometidas a torturas judiciales que revelaron detalles aún más perturbadores. Sentes en particular describió cómo Isabel había desarrollado una especie de ciencia del dolor, experimentando con diferentes combinaciones de métodos para maximizar tanto el sufrimiento como su propia excitación sexual. Según los registros del tribunal, preservados en los archivos de Bratislava, Isabel demostraba excitación sexual evidente durante las sesiones de tortura. Sus pupilas se dilataban, su respiración se aceleraba y ella frecuentemente tocaba sus propias partes íntimas mientras observaba el sufrimiento de sus víctimas.
Esta dimensión sexual de sus crímenes añadía una capa extra de perversión que horrorizaba incluso a los jueces más experimentados en casos de brutalidad. Pero Isabel nunca fue formalmente juzgada. Su posición aristocrática y los lazos familiares con casas reales europeas crearon una situación política delicada. El rey Matías, inicialmente favorable a una ejecución pública, fue disuadido por consejeros que temían las repercusiones diplomáticas. Una ejecución formal de Isabel podría crear precedentes peligrosos para otros miembros de la alta nobleza, y su familia aún mantenía influencia suficiente para causar inestabilidad política. La solución encontrada fue más cruel que cualquier muerte rápida. Isabel fue condenada al encierro, un método de ejecución lenta que implicaba sellar a la víctima en una cámara con solo una pequeña abertura para pasar comida y agua. En 1614, a los 54 años, Isabel fue llevada a una torre especialmente preparada en el castillo de Villena. La cámara medía apenas 3 metros por 3 metros, con paredes de piedra gruesa y una única ventana enrejada que ofrecía una vista limitada del patio donde tantas de sus víctimas habían sido enterradas. Durante los primeros meses de confinamiento, Isabel mantuvo una fachada de dignidad aristocrática. Exigía que sus guardias se dirigieran a ella con los títulos apropiados, rechazaba comida que consideraba inadecuada para su posición y continuaba usando vestidos elaborados incluso en su prisión. Pero gradualmente, el aislamiento comenzó a corroer su ya fragmentada cordura. Los relatos de los guardias, recopilados por el capellán del castillo, describen un deterioro progresivo y terrible. Isabel comenzó a hablar sola durante horas, manteniendo conversaciones detalladas con víctimas imaginarias que visitaban su celda. Su higiene personal se deterioró drásticamente, dejó de peinarse el cabello, que se convirtió en una maraña sucia y apestosa, y sus uñas crecieron hasta convertirse en garras amarillentas que usaba para arañar dibujos en las paredes. Más perturbador aún eran los sonidos que emanaban de la torre durante las noches. Isabel desarrollaba una especie de canto gutural, una melodía sin palabras que subía y bajaba en tonos que hacían que los guardias se persignaran nerviosamente. A veces gritaba nombres, siempre nombres femeninos, en una secuencia que parecía seguir algún patrón que solo ella comprendía. Catarina, Agnes, Margit, Ilona, los nombres se repetían en ciclos que duraban horas, cada uno pronunciado con una inflexión diferente, como si estuviera reviviendo momentos específicos con cada víctima. La transformación física fue igualmente dramática. Isabel, que había sido considerada una de las mujeres más bellas de su época, se convirtió en una figura grotesca. Su piel, privada del sol y del aire fresco, adquirió una palidez cadavérica salpicada de manchas oscuras. Sus ojos, antes brillantes y penetrantes, desarrollaron una fijeza vidriosa que raramente parpadeaba. Perdía peso constantemente, pero de forma desigual. Su rostro se volvió esquelético, mientras su abdomen se distendió, dándole una apariencia casi inhumana. Pero fueron los cambios de comportamiento los que más perturbaron a sus guardianes. Isabel comenzó a demostrar una regresión psicológica dramática, alternando entre períodos de lucidez aristocrática y episodios de comportamiento infantil. Jugaba con los insectos que encontraba en su celda, dándoles nombres y creando narrativas elaboradas sobre sus vidas. Al mismo tiempo, mantenía rituales obsesivos relacionados con sus antiguas prácticas. Arañaba símbolos en las paredes, siguiendo patrones que recordaban las cicatrices que solía infligir en sus víctimas. El padre Andrés, que visitaba a Isabel semanalmente en un intento de ofrecerle consuelo espiritual, documentó conversaciones que revelaban una mente completamente desconectada de la realidad. Isabel hablaba de sus víctimas como si fueran amigas íntimas que la visitaban regularmente. Describía conversaciones detalladas sobre moda, política y religión con esas visitantes y frecuentemente interrumpía al padre para escuchar respuestas que solo ella podía oír. Ella no mostraba ningún signo de arrepentimiento, escribió el padre en su diario.
Por el contrario, parecía nostálgica por los tiempos en que ejercía su terrible poder. Hablaba de sus víctimas con la misma ternura que una madre hablaría de sus hijos, como si el dolor que había causado fuera un regalo precioso que había ofrecido a esas jóvenes mujeres. Durante el tercer año de confinamiento, Isabel desarrolló una obsesión con su propia muerte. Comenzó a automutilarse de forma sistemática, creando pequeños cortes en sus armas y piernas que dejaba sangrar deliberadamente. Cuando se le preguntó sobre este comportamiento, explicó que necesitaba mantener la sangre fresca para sus amigas que la visitaban. Esta automutilación gradualmente se intensificó, evolucionando a heridas más graves que con frecuencia se infectaban debido a las insalubres condiciones de su prisión. Los últimos meses de vida de Isabel estuvieron marcados por una aceleración dramática de su deterioro. Dejó de comer regularmente, insistiendo en que sus amigas le proporcionaban toda la nutrición necesaria. Su cuerpo, ya extremadamente debilitado, comenzó a mostrar signos de desnutrición severa. Su cabello comenzó a caerse en mechones, dejando áreas calvas que ella cubría obsesivamente con trozos de tela rasgada de sus vestidos. Simultáneamente, su producción de sonido se intensificó. Isabel desarrolló una especie de idioma propio, una mezcla de húngaro distorsionado, latín litúrgico y sonidos que no parecían tener origen humano. Conversaba en este idioma durante horas, gesticulando animadamente como si estuviera dirigiendo una reunión social compleja. Los guardias relataron que a veces podían jurar que oían otras voces respondiendo, voces femeninas jóvenes que susurraban respuestas que hacían reír a Isabel con una alegría perturbadora. La muerte llegó silenciosamente en la madrugada del 21 de agosto de 1614. Isabel fue encontrada tendida en el centro de su celda, con los brazos extendidos en una posición que recordaba una crucifixión. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y sus labios curvados en una sonrisa que heló la sangre del guardia que la descubrió. Alrededor de su cuerpo, arañados en las piedras del suelo, había decenas de nombres femeninos, los mismos nombres que ella había repetido obsesivamente durante años de confinamiento. El padre Andrés, llamado para administrar los últimos sacramentos, encontró una escena que lo obsesionó por el resto de su vida. Isabel aparentemente había muerto en paz, pero había algo profundamente perturbador en la expresión de su rostro. No era la paz de la redención o del arrepentimiento, sino una satisfacción profunda y siniestra, como si finalmente hubiera encontrado algo que había buscado durante toda su vida. Más inquietante aún eran las condiciones de la celda. A pesar de que Isabel había estado confinada sola durante 4 años, había señales evidentes de que no había muerto en soledad. Pequeños objetos personales, un peine roto, mechones de cabello rubio, fragmentos de tela fina, estaban esparcidos por la celda, objetos que no pertenecían a Isabel y que nadie podía explicar cómo habían llegado allí. El cuerpo de Isabel fue enterrado secretamente en una fosa sin marcar en la iglesia de Vileña, pero incluso en la muerte continuó acechando la región. En las semanas siguientes al entierro, decenas de mujeres jóvenes de la región informaron sueños vívidos en los que Isabel aparecía, invitándolas a juegos en su antiguo castillo. Algunas de esas mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias misteriosas, con heridas que recordaban los métodos de tortura favoritos de la condesa. El castillo de Vileña fue oficialmente abandonado, pero nunca verdaderamente vacío. Viajeros que pasaban por la región durante décadas informaron luces extrañas en las torres, gritos que resonaban en las noches sin viento y figuras femeninas que caminaban por las murallas. La población local desarrolló una serie de rituales y supersticiones para protegerse de lo que consideraba ser la influencia persistente de Isabel. Pero quizás el aspecto más perturbador del legado de Isabel Bathory no sea lo sobrenatural, sino lo profundamente humano. Sus acciones revelaron una capacidad para el mal que trasciende cualquier explicación simple de locura o posesión demoníaca. Isabel fue una mujer inteligente, educada,
políticamente astuta y socialmente conectada, que deliberadamente eligió un camino de crueldad extrema. Ella no fue víctima de circunstancias o manipulación, ella fue la arquitecta consciente de horrores que desafiaron la comprensión humana. Sus crímenes exponen la fragilidad de los sistemas morales y legales que supuestamente protegen a los inocentes. Durante décadas, Isabel operó con completa impunidad, protegida por su posición social y la complacencia de una sociedad que prefería ignorar los gritos que venían de su castillo. Ella reveló cómo el poder absoluto puede corromper no solo a aquellos que lo ejercen, sino también a aquellos que lo permiten ejercer sin cuestionamiento. La dimensión sexual de sus crímenes añade una capa adicional de perturbación. Isabel no torturaba por política, religión o incluso beneficio material, torturaba por placer sexual. Sus crímenes revelaron una forma de sadismo que trasciende cualquier categoría conocida de desviación psicológica, una fusión de poder, sexualidad y muerte que creó una dinámica psicológica única y terrible. Isabel Bathory permanece como un sombrío recordatorio de que los monstruos más verdaderos son aquellos que caminan entre nosotros con rostros humanos, que hablan nuestra lengua y comparten nuestras instituciones. Ella nos fuerza a confrontar la posibilidad de que la capacidad para el mal absoluto puede residir en cualquiera de nosotros, esperando solo las circunstancias adecuadas para manifestarse. Su historia no es solo sobre una mujer que asesinó a cientos de personas, es sobre una sociedad que permitió que esto sucediera y sobre la naturaleza humana que hace posibles tales horrores. Al final, Isabel Bathory logró una forma de inmortalidad, pero no la que deseaba. No conquistó la eterna juventud a través de la sangre de sus víctimas, sino que alcanzó una eternidad diferente, la eternidad de la memoria, donde permanece para siempre como un símbolo de la capacidad humana para el mal absoluto. Su historia continúa resonando a través de los siglos, recordándonos que algunos horrores son tan profundos para ser enterrados, y que la verdadera naturaleza del mal es que puede usar cualquier rostro, incluso el más bello.